Anoten ahí los 5 puntos del calvinismo. Hoy vamos a estar hablando de esos 5 puntos del calvinismo. ¿Sí? Muy bien. No confundirlo con las 5 solas, que son diferentes. Una cosa son las 5 solas y otras son los 5 puntos del calvinismo. A lo largo de la historia de la humanidad, si tú haces una observación a lo largo de toda la historia de la humanidad, escucha este primer punto. Satanás ha escogido a hombres y líderes espirituales prominentes. Los ha escogido. Pero curiosamente estos líderes los ha robado de las iglesias. ¿Sí? Muchos líderes han empezado bien, pero han sido seducidos con el tiempo, ya sea por poder, por dinero o por mujeres. Si tú haces un estudio, no solamente los ha seducido, sino también los ha llenado de orgullo y los ha empoderado y aún convencido en doctrinas demoníacas. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Sí es posible. La historia y la estadística nos lo demuestran. ¿A efecto de qué? A efecto de destruir la verdad bíblica. Lo que quisiera es que todo lo que sea de acuerdo a la verdad bíblica sea doblado, sea destruido, sea aniquilado, para propagar falsa doctrina y levantar falsos pastores. Eso es lo que ha querido y los ha escogido y los ha sacado a veces de las iglesias. Busca tu Biblia, Jeremías 23:2. Bueno, desde el 1, Jeremías 23:1-2. Ahí tenemos una exhortación que nos va a dar parte aguas para poder entender estos 5 puntos del calvinismo. Te doy ahí un tiempecito. Jeremías 23:1-2. Mira, no quiero ser inquisitivo, pero Steve Lawson escribía libros, estaba en la mejor iglesia, codo a codo con John MacArthur. ¿Y qué pasó? Seducido, lleno de orgullo, empoderado y aún convencido en doctrinas demoníacas. Porque simultáneamente él, fíjate qué cosa tan extraordinaria, y que la vemos, la observamos, se paraba en un púlpito y daba la doctrina correcta, pero en su vida particular tenía un amante. Y entonces dices, pero ¿cómo puede ser posible? Escogidos. Satanás los escoge. Procura tú no llegar nunca a ese punto. Y no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. El que cree estar firme, cuidado. Por eso debemos estar atentos. ¿Ya estamos ahí? Sí. Si nos vamos más atrás, los maestros de Israel, en tiempos de Jeremías, los escribas, los fariseos de esa época, los levitas, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dice, hay de aquellos pastores que en vez de atraerlas, en vez de educarlas, en vez de cuidarlas y protegerlas y darles buenos pastos, dice, las han alejado, las destruyen y las dispersan. Y luego dice el 2, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Mira, 600 años antes de Cristo. Y que si estos hombres judíos de nacimiento, que conocían la ley, las escrituras y los profetas, pudieron caer, ¿tú crees que no puedes caer? Por eso debemos estar alerta. Otro dato histórico. Joseph Smith, 1830, él fundó a los mormones.
Empezó bien, pero acabó mal. Charles Taze Russell, 1879, Los Testigos de Jehová. Y ahí podemos ver que tienen una Biblia que no es Biblia, que dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y que está mutilada y está cambiada, y es una traducción pero pésima. Ni por eso ni siquiera dice Biblia. Es una traducción pésima. Si la ven por ahí, ni siquiera la agarren. Es perder el tiempo. De los mormones, regresando a ellos dicen la Biblia más el libro del Mormón. Y hay veces que le dan más fuerza al libro del Mormón que a la Biblia. Entonces dice uno, bueno, ¿dónde está la verdad? Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. El púlpito es muy delicado. No cualquiera puede subir a un púlpito. Ya sea que lleves el culto o que vayas a dar un estudio bíblico, tienes que tener una limpieza espiritual absoluta, como dice la Biblia. Tienes que haberte preparado, tienes que haber estudiado, tienes que estar ahí con tu esposa y con tus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera, etcétera. Anton Sandor Lavey, 1966, fundó la Iglesia de Satanás en Nueva York. Hijo de padres bautistas ortodoxos. Iba a escuelita dominical, así como nuestros niños, iba a escuelita dominical, pero un día se hartó, fue seducido por el mundo, lo tomó por las cualidades que él tenía, y en vez de usar sus dones y sus talentos para edificar a los hermanos en la iglesia, se fue al ocultismo. Y tiene unos libros satánicos, entre los cuales la Biblia satánica, Alta Magia y otros por ahí que son de miedo, esos libros. ¿De dónde salió? ¿De aquí salió? Entonces, Satanás está atento y debemos de tener cuidado. Y del mismo modo, pon atención, surgirá la persona del anticristo. Se va a ir allá a Israel, esa persona del anticristo. Se va a unir a los israelitas, los va a apoyar. Y ya estando ahí se va a empoderar. Se va a subir al trono de Dios y va a reclamar adoración a Él. Y a partir de ese momento, Él va a gobernar el mundo. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Va a empezar la tribulación y la gran tribulación. Pero es el mismo modo. Por eso es importante que nosotros estemos estudiando siempre la Escritura con un discernimiento, con humildad, con una interpretación correcta y sobre todo, si estamos viendo esto en la historia, como que nos simbra, realmente nos simbra. Primera de Juan 2:18. Casi hasta el final. Hablando del anticristo. Una cosa es el espíritu del anticristo que ya está operando. Ya está operando. Todo lo que se opone a Cristo es lo contrario a él. Ya está operando. Y otra cosa es la persona del anticristo. Yo aquí estoy hablando de la persona del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahorita vamos, cada día que pasa el mal aumenta. En el mundo decimos cada Navidad y festejamos y comemos y que sea un excelente año. ¿Excelente año? Cada día la maldad aumenta y aumenta. Nosotros debemos estar preparados para eso. Claro que nosotros tenemos el gozo de Dios porque estamos en Cristo y Él nos protege, nos cuida, nos anima, aún veamos lo que veamos. Nosotros seguimos en una línea porque tenemos una patria celestial
Nuestra esperanza no está en este mundo, estamos viendo el cielo, estamos esperanzados aquí a nada. Entonces, cuidado en este punto. Ahora sí, ahí donde estamos, ¿has oído del arminianismo? ¿Sí? Si no has oído, hoy vas a oír de eso. Arminius Jacobo, 1560-1609, teólogo holandés, fundador del arminianismo. Nació ahí en esa gran nación de Holanda, en Oudtweiler, y vivió 49 años. No vivió mucho, pero fue tomado de ahí. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Estudió en la Universidad de Leiden, en Ginebra, destacándose como teólogo y predicador en la Iglesia Reformada de Ámsterdam. Mira, ya predicaba. A pesar de ser llamado a defender la doctrina calvinista de la predestinación, ¿tú te acuerdas de esa doctrina? La doctrina de la predestinación dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que cuando llegamos a este mundo fuimos llamados, luego justificados, estamos en el proceso de santificación progresiva y un día seremos glorificados con Cristo. Dios comienza la obra y la termina. Él estaba obligado a defender una sola cita bíblica, Romanos 8:30. Nada más esa cita bíblica. De hecho, nosotros ya aquí en la iglesia dimos un curso de cada doctrina de las que les acabo de mencionar. A pesar de ser llamado a defender esta doctrina de la predestinación, en 1589 decidió abandonar la empresa al considerar que dicho punto de vista era inconcebible, de acuerdo a su personal parecer. Él dijo, yo no estoy de acuerdo. Y había estudiado las Escrituras. Había ido a un seminario, a un buen seminario. Y aunque sus ideas lo envolvieron en inconstantes controversias, defendió con éxito su posición ante los tribunales eclesiásticos, a capa y espada. Mira nada más como lo que pasa en nuestros días. ¿Cuántos puntos de vista están equivocados en la Iglesia Católica y nadie dice nada por falta de doctrina? Adoramos a María. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero ellos adoran a María, a los santos, al Papa, a los ángeles, y nosotros solo Cristo. Entonces, en este mismo mundo hay, aunque es una misma Biblia, hay diferentes puntos de vista. Cuando nos metemos al texto, lo entendemos y entonces tenemos una sana teología que nos lleva a una sana doctrina y que nos lleva a un sano vivir en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Y él defendió esos puntos de vista equivocados. Y en 1613 fue nombrado profesor de teología de la Universidad de Leiden. Fíjate, hasta maestro, director del seminario, este señor Arminius Jacobo, la gran escuela preparatoria del clero holandés. Mira qué privilegio que tú pudieras estar ahí en una universidad como bachiller y fueras el director y tuvieras la oportunidad de predicar y de enseñar la palabra. Es un privilegio, como dije al principio. Pues este hombre tuvo ese privilegio. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió en su mente que empezó a pensar otras cosas? Ese susurro de Satanás. Puedes hacer esto. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece? Y así empiezan las sutilezas. En teología este hombre mantuvo una posición fundamental y crítica sin desarrollar un sistema formal y lógico. Después de su muerte, sus ideas fueron sistematizadas por un sucesor de él, uno de sus discípulos que se llamó Simón Episcopus. Todo el arminianismo. Su principal contribución teológica fue su cuestionamiento a la doctrina calvinista de la predestinación y su desarrollo de una teología más centrada, escucha esto, en la gracia y en la libertad de la voluntad humana. Esto de la libertad de la voluntad humana exalta al hombre y hace a un lado a Cristo. Entonces,
¿Solo Cristo o no solo Cristo? Este Arminio argumentó que la predestinación, tal como la concebía el calvinismo, era incompatible con la idea de un Dios amoroso y justo. En lugar de eso, fíjense qué premisa puso. Sostenía que Dios había creado a los seres humanos con libre albedrío y que ellos tenían la capacidad de responder o a la gracia de Dios y elegir la salvación. Y de ahí viene el decisionismo. ¿Qué hace el decisionismo? El decisionismo dice, acaba la prédica o el estudio bíblico, a ver hermanos, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como Dios, Señor y Padre? Y pase al frente. Y entonces repite estas palabras y las repiten ahí las personas y dicen, ya soy cristiano marucha de sopa instantánea, en 3 minutos ya te hiciste cristiano. ¿Cómo? Si todos los días estamos batallando con nuestra carne, todos los días, no es fácil ser cristiano. Pues este Arminio dijo, no, el hombre puede elegir, el hombre es capaz de buscar a Dios, el hombre puede entender por sí solo las Escrituras y obedecerlas. ¿Cómo? Eso no puede ser posible. No puede ser posible. Entonces, sostenía que Dios había creado a los seres humanos con libre albedrío y que ellos tenían la capacidad de responder a la gracia de Dios y elegir la salvación. O sea, yo elijo seguir a Cristo. ¿No? Cuando estás en el mundo, es imposible. Y ahorita lo vamos a ver. Este Arminio tenía un enfoque teológico que fue conocido como arminianismo. Hasta la fecha tú vas a oír los arminianos. Vas a oír, no te espantes. Y se convirtió en una alternativa al calvinismo en los Países Bajos de esa época, 1500, 1600. Sus ideas luego se sistematizaron y se presentaron en el Remonstrancia, así se llama este movimiento, Remonstrancia, una declaración de principios redactados por sus seguidores. Fíjate, escoge a una persona, el enemigo, lo empodera y luego le pone discípulos para propagar la falsa doctrina. Ese es el sistema que ha utilizado porque lo hemos estado viendo y ya te lo expliqué ahorita como a través de la historia. Aunque la opinión personal de Arminio no pudo ser presentada en el sínodo de Dort, ¿qué fue el sínodo de Dort? Se juntaron todos los principales maestros de Biblia junto con el gobierno y entonces dijeron, a ver, preséntanos tus propuestas y vamos a checarlas con lo que dice la Escritura, a ver si son ciertas. ¿Por qué no se pudo hacer? Porque falleció en 1609. Pero sus seguidores presentaron sus ideas y fueron ampliamente debatidas. Al final, el sínodo de Dort condenó las enseñanzas de Arminio y afirmó la predestinación calvinista y luterana como la doctrina oficial de la Iglesia reformada. Ellos dijeron todo lo que sea extrabíblico no lo podemos aceptar. Fíjate, ya desde 1600, 1580. Pero Arminio seguía ahí en su macho. Y sus seguidores. A pesar de su condena, el arminianismo continuó siendo una corriente teológica influyente y sigue siendo una posición teológica relevante en la actualidad. Hay libros apegados al arminianismo y hay teologías apegadas al arminianismo. Por eso debemos ser muy cuidadosos. La división entre el calvinismo y el arminianismo ha marcado muchas discusiones teológicas y eclesiásticas desde entonces y ha llevado a la formación de diferentes denominaciones y corrientes dentro del cristianismo. Satanás logró su cometido, división, no en una sola línea, sino división. Y por eso, católicos, evangélicos y ortodoxos estamos divididos. Y aún dentro de los evangélicos, subdivisiones. Depende de qué tan apegado estés a la Escritura. Hasta ese momento, en 500, 1600, las iglesias de Holanda, en común con la mayoría de las iglesias de toda Europa, habían adoptado las confesiones de fe de Bélgica y de Heidelberg. ¿Tú sabes lo que es una confesión de fe? Donde se juntan varios eruditos, revisan las Escrituras por varios años y sacan postulados. Nosotros tenemos confesiones de fe.
la que les he mostrado, la que les he enseñado. Nosotros creemos en esto, las cuales se apegan a las enseñanzas reformadas de Lutero y de Calvino. Sin embargo, los adeptos al arminianismo querían cambiar esta posición doctrinal y presentaron sus 5 puntos en la forma de una queja. Fíjate, fueron a quejarse ante el gobierno holandés, una protesta de inconformidad ante esa corte. Ellos lo hicieron en ese tiempo. Nosotros estamos de acuerdo, los arminianos, y entonces se tuvo que debatir sobre la torcida doctrina arminiana. Se tuvo que debatir, bueno, tráenos 2 puntos y vamos a checarlos contra la Escritura. ¿Cuál es tu primer punto? Dice, bueno, vamos a ver, escuchen esto, El número 1 de esta doctrina torcida del arminianismo: el libre albedrío o la capacidad humana. Libre albedrío, o sea, podemos decidir. Mira, ya de entrada no puede ser posible, porque cuando no conocíamos a Cristo éramos esclavos del pecado. Y ahora que conocemos a Cristo, somos esclavos de Cristo. ¿Dónde está tu libertad? ¿Quién te ha comprado? Sí podemos tomar decisiones, es diferente. Pero ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. Pero Arminio dice, el libre albedrío o la capacidad humana. Este punto sostiene que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, estaba espiritualmente capacitado para escoger el bien espiritual, mira nada más, y que es capaz de ejercer la fe en sí mismo para con Dios. O sea que la fe sobrenatural surge de uno mismo, a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la tan anhelada salvación. Eso decía él. Pero yo viéndome a mí mismo, a mí ni me interesaba la Biblia, ni el Evangelio, ni la iglesia, ni nada. Yo quería andar en el mundo. Es más, me lo quería acabar. Era poquito el fin de semana. Yo quería 10 fines de semana corriditos ahí en Acapulco. No quería andar. ¿La Biblia qué me interesa? No me interesa nada de eso. Y así andamos en el mundo. Los que andan en las drogas, en el alcohol, lo mismo. Entonces, ¿cuál decisión? No podemos decidir nada. Estamos incapacitados. Otro punto de esta torcida doctrina arminiana: la elección condicional. Ah, caray, elección condicional. Este punto del arminianismo sostiene que Dios puso sus manos sobre todos aquellos individuos que sabían o percibían que iban a responder al Evangelio. Mira, que sí lo puede hacer Dios, pero Dios no opera así. Entonces Dios eligió a personas, fíjate, Dios eligió a personas que querían ser salvos por medio de su libre albedrío, a pesar de su estado caído natural. Mira qué doctrina tan rara y tan extraña. Y por supuesto, y de acuerdo al primer postulado del arminianismo, este estado no era de caída, y menos de caída total, o de caminar en una depravación total y absoluta. El hombre tenía algo de bueno. Quiero decirte algo, En la psicología hay un postulado que dice, el hombre tiene algo de bueno. Y la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque ni haga el bien. Entonces, por más que se quiera reconciliar el arminianismo con la Biblia, es imposible. 3. La redención universal o expiación general. Redención universal o expiación general. Este punto sostiene que Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solo de un modo potencial. La muerte de Cristo hizo posible que Dios perdonara a los pecadores, pero solo en la condición que ellos creyeran o escogieran seguir a Cristo. Fíjate esto, solo en la condición que ellos creyeran o escogieran seguir a Cristo. No estamos capacitados. No estamos capacitados. Dios es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el hombre. No estamos capacitados. Es la gran misericordia de Dios que ha operado en nosotros. Somos elegidos.
¿Sí se dan cuenta de esta locura? Y todavía hay muchos arminianos que siguen esta doctrina. Número 4. Dice este hombre, o dijo, porque ya se murió, quién sabe si está en el cielo o en el infierno, no lo sé, pero de acuerdo a esto es una blasfemia, esto es falsa doctrina. Esto ha llevado a la destrucción del cristianismo. Si se arrepintió, que no creo, ya sabemos dónde está, pero si no se arrepintió, fue un instrumento de Satanás y que lo utilizó y que todavía en nuestros días sigue dañando a las Escrituras, porque no estamos estudiando a profundidad. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada, mira nada más, por la voluntad humana. O sea que nosotros estamos encima del Espíritu Santo. Y te voy a dar un ejemplo. En la línea pentecostal, cuando van esos megasanadores, megaprofetas y los que andan ahí con lo de la prosperidad, ponen sus cartelones y dicen megasanidad el 28 de abril. Ven a recibir tu milagro, garantizado. Ah, caray, te lo garantizan, o sea, vas a salir, pero lleno. Bueno, casi San Pedro y San Pablo se van a ver, pero chiquitos cuando salgas de ahí de ese lugar. Y te ponen día, hora y fecha. Ven por tu milagro. Ya no es Jesucristo, ya no es la palabra, ya no es cambia tu vida, ya no es arrepiéntete, es ven por tu milagro. Y hay una distracción. Y entonces, estar encima del Espíritu Santo, declara tus bendiciones, pídele a Dios lo que te corresponde. Ya sabemos lo que nos va a decir el Señor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el infierno. Todo esto es la línea del arminianismo, pero está sutil, está mezclada, está sancochada. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto sostiene que Dios Espíritu Santo, al comenzar la obra de traer a una persona a los pies de Jesús, podría ser eficazmente resistido. Y los dones y el llamamiento de Dios, dice ayer en Romanos 9, es irresistible. Una vez que tu nombre está ahí inscrito en el libro de la vida, aunque tú quieras irte al mundial, el Señor te va a volver a traer. Podría ser eficazmente resistido el Espíritu Santo y aún sus propósitos frustrados. Mira nada más, ¿te puedes oponer al Espíritu Santo? ¿Quién se opone? Ni Satanás. Dice, no, pues, ¿qué tal cuando es llamado allá arriba? Quietecito está ahí. Dime, mi Señor. El Espíritu Santo no podrá impartir la nueva vida. Caray. A menos que el pecador quisiera voluntariamente que esta vida espiritual le fuera impartida. O sea, si quieres te la doy y si no quieres te la doy. No puede ser. Pero la gente lo cree y dice, yo he decidido seguir a Cristo. Y te das cuenta que no. El 5, cayendo de la gracia, bueno, estamos desgraciados, eso es una verdad espiritual. Cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos a Cristo? Destruidos, aniquilados, sin vida. Él nos dio vida, Él nos amó primero. Este punto sostiene que un hombre o mujer salva podría final y definitivamente perder su salvación. Ahora sí soy salvo, o este domingo soy salvo, pero el otro que falté y el otro que falté como que era medio salvo, pero no sé, tengo duda. Bueno, ¿eres salvo o no eres salvo? Es una pregunta muy importante, pero ¿se puede perder la salvación? ¿No dice la Escritura que los que están en la mano del Señor nadie se los puede quitar? ¿O no crees las Escrituras? Pero este Arminio, no sé de dónde sacó esto, pero suena a satanismo. Puesto que el resultado final, lógico y natural, podía ser otro resultado secundario a lo anterior,
que el hombre es el hombre quien toma la iniciativa en su salvación. Mira, él decide ser salvo por sí mismo. Es él quien debe de retener la responsabilidad del resultado final en lo espiritual. ¿Cuánta gente no está perdida en falsa doctrina? Y no nada más eso. ¿Cuántas filosofías no hay? Meditación trascendental, el I Ching, los gurús orientales. ¿Cuánto cobra un gurú oriental por darte un coacheo? Te voy a coachar para que seas el mejor. ¿Cuánta gente no está metiendo la administración en la iglesia? Tú eres el ganador, el balón está en tu cancha, ahora te toca patear a la portería. ¿De dónde sacaron esa Biblia? Y la gente lo cree, todo extrabíblico. Ese es el resultado final espiritual, falsa doctrina. Los anteriores 5 puntos arminianos fueron presentados al Estado holandés y fue convocado el Sínodo Nacional de la Iglesia para reunirse en Dort en 1618, el cual examinó las enseñanzas de Arminio, pero a la luz de la Escritura. Dijo, está bien, tráemelas, las vamos a revisar. Después de un escrutinio vamos a ver si están bien o están mal. Este sínodo de Dort tuvo 154 sesiones y tuvo varios eruditos teológicos en un periodo de 7 meses. No lo hicieron a la ligera. Vamos a estudiarlo, vamos a checarlo. Ahora quiere el gobierno sacar una reforma vaporel. Y tengo plan B, dicen. Ah, caray, ¿tienes plan B como Arminio? ¿Cómo? ¿Eres también arminiano? Cuidado. Fíjate, en un periodo de 7 meses, eruditos, llenos del Espíritu Santo, teólogos, contra Arminio. Es que a mí se me ocurrió, es que yo pensé, es que yo creí. ¿Sabes qué pasó? Lo hicieron pedazos. Bueno, él ya estaba muerto, pero a sus seguidores dijeron, esto no puede ser posible. El sínodo de Dort tuvo 154 sesiones en un periodo de 7 meses, pero al final no se pudo encontrar ninguna base en las Escrituras sobre la cual reconciliar el punto de vista arminiano. ¿En qué citas te están basando estos 5 puntos? ¿Saben qué hizo el sínodo de Dort? Dice, no, vamos a resaltar la Escritura. Eso es lo que vamos a hacer, lo que diga solamente el texto, porque lo demás es un pretexto. Pase usted. Los 5 puntos teológicos de Calvino. Por el contrario, el sínodo de Dort formuló las 5 doctrinas fundamentales de su teología. Todo ello para contrarrestar la locura del arminianismo, porque es una locura, afirmando así la postura sostenida por los reformadores Lutero y Calvino. Nosotros, como cristianos, debemos de hacer lo mismo. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios. Cualquier cosa que te llegue, tú chécalo. Mira, hermano, ahora está esto, ahora está esto. Sí, está bien, pero esto no es de la Biblia. Luego salta lo que no es de la Biblia. ¿Qué les parecería que yo estuviera predicando aquí con una cascabel en la mano? No sé, que vean, y agarrarán serpientes y no les hará daño, porque lo dice Mateo 16. Sí, pero eso fue para los apóstoles, no es para ti. No, pero es que yo soy un superapóstol. Locuras de ese tipo. Es que yo puedo tener muchas esposas como David y como Salomón. Ah, caray. Yo soy mormón y a la línea de los mormones es que si yo las puedo mantener, las puedo tener. Ah, pero eso sí, es pecado tomar café. ¿Cómo es? O sea, ¿de dónde sacamos todo eso? ¿Se dan cuenta? Bueno, no sé si me estoy dando a entender, pero hay cada locura que dices, es que no puede ser. Es que no debemos saludar la bandera porque la adoración es solo a Dios. Sí, no estás adorando la bandera, estás presentando un respeto. La Biblia dice, sujétate a las autoridades establecidas. Ay, es que no tomé en cuenta ese contexto.
No sé quién sea tu maestro de Biblia, pero hay reglas de interpretación. Los 5 puntos o doctrinas son conocidos como, si gustas anotarlas, las vamos a ir estudiando una a una, no en este momento, pero anótalas. La depravación total del hombre. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Que nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, ¿no dice el salmista? No hay nada bueno en el hombre. ¿Qué es el hombre, el hijo del hombre? Que lo has hecho poco menor a los ángeles. Pero somos una fábrica de hacer el mal. No contenderá mi espíritu con el del hombre, porque solamente está pensando en hacer continuamente el mal. Génesis 6. Otro punto. Claro, todo esto contrarrestando a Arminio, con la Biblia en la mano. La elección incondicional de Dios. Dios te elige. No te pregunta, ¿qué te parece? No. Él desde antes de la fundación del mundo puso tu nombre y dijo, va a ser salvo, lo voy a llamar, lo voy a justificar, lo voy a santificar y lo voy a glorificar. Ay, Señor, pero es que yo no quiero ir al cielo. Te guste o no te guste, vas a ir al cielo. Eres elegido. Esa es la elección incondicional, porque la Biblia dice que simplemente los dones son irrevocables. El llamado de Dios es irrevocable. Aunque tú te quieras ir, el Señor te dice, me perteneces. He comprado con mi sangre alcanza. Otro, la redención limitada y particular. Esta redención, si está limitada a los escogidos y es particular, eso es algo que a muchos no les gusta, pero depende de la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú para darme un consejo? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Quién le puso la crila al caballo? ¿Quién le puso en tope al mar? Y podría decirnos el Señor muchas cosas. ¿Tú te acuerdas ahí el diálogo de Job? Que estaba molesto, Señor, si yo quisiera tenerte enfrente para reclamarte. ¿Y cómo acabó el pobre de Job? Todo agachado y dice, Señor, no te conocía. Y así andan muchos cristianos sin conocer a Dios. Tenemos una gran necesidad de conocer al Dios verdadero, sus atributos. La mejor manera de conocerlo, Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, enfócate en el Evangelio. Esa redención limitada y particular no es para todos. Otro, el llamamiento eficaz o irresistible. Hay un llamamiento, es un llamamiento eficaz. Dios te llama en el momento oportuno, en el lugar correcto y en la edad en donde Él dice, en este momento y bajo esta circunstancia, yo te voy a llamar. Y esto es duro porque hay muchas personas que van a las iglesias y aunque escuchan sana doctrina y están expuestas a las escrituras, puede ser que todavía no hayan sido llamados. Solamente están expuestos. Y cada quien sabe su nivel de entrega, su nivel de crecimiento. Pero este llamamiento eficaz te lleva al tercer punto, la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que se levantó ahí en esa oración y acepto a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Y voy a estudiar las Escrituras y voy a hacer palabras, votos, etcétera, pronunciamientos. Y a la hora de la ejecución, nada. Frío como el hielo. En tu casa no agarras ni la Biblia, ni estudias, ni repasas. Entonces, ¿dónde está tu perseverancia? ¿Dónde está tu potencia? Yo lo llamaría potencia porque ¿cuántas personas no sienten la diferencia entre ir a la iglesia y no ir? No la sienten,
les da lo mismo. Pero tú que estás acostumbrado a venir cada 8 días, aléjate un mes. Aléjate y vas a ver cómo te va. Así bajando. Aléjate 6 meses. ¿Vas a ver qué va a pasar? No, es que yo voy a leer la Biblia por mi cuenta y voy a meterme en YouTube y voy a ver. Ándale pues. Y cuando tengas una bronca, a ver si tu pastor va a ir a verte a tu casa. A ver si van a orar por ti, a ver si la iglesia ora por ti. No, vas a estar solo. Si no estás congregado, estás perdido. Tienes que tener un pastor, tienes que tener una iglesia local a la que estés sujeto. Sujetaos unos a otros, dice la Biblia. Yo mismo me sujeto a ustedes, me sujeto a los diáconos y me sujeto a otros pastores. No soy el llanero solitario. ¿Qué tanta perseverancia tienes? Entonces, si hacemos ahí ese choque de la Biblia contra el arminianismo, depravación total del hombre, elección incondicional de Dios, la redención limitada y particular, llamamiento eficaz e irresistible y la perseverancia de los santos. Estas son las doctrinas fuertes, las que no quieren tocar mucha gente, muchos pastores, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Se me va a ir? Pues sí, pero tienes que decirle la verdad. Si tú no se la dices, entonces ¿para qué estás aquí? Eres un payaso de circo, eres un coach de vida, ¿o qué eres? No, eres un pastor, tienes que predicar la palabra. Estos puntos que les acabo de decir están basados totalmente en la inerrante, suficiente, santa, autoritativa y poderosa palabra de Dios. No son postulados humanos. Emanada de un texto vivo, es lo que sostiene la fe sobrenatural y basada en prédicas y estudios bíblicos desde el púlpito. Por eso es que yo les dije desde el principio que el púlpito es delicado. Ahora cualquiera se para y dice cualquier cosa. Y no puedes hacer eso, porque está limitado tu tiempo. ¿Cuánto vamos a vivir? 100 años, 90, 80, lo que vayas a vivir, pero que ese tiempo lo vivas en la sana doctrina. Romanos 3:28, acompáñenme ahí, les doy un tiempecito, aunque fueron pocas citas, pero al grano. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los judíos creen que se van a salvar por obras. Muchos católicos creen que se van a salvar por obras. Ay, le doy a mi nieto una mesada, pues para alcanzar el cielo. Me porto bien con mis nueras porque soy muy buena y quiero ir al cielo. No, te salvas por creer en Cristo. Y por creer en Cristo cambias tu vida, estás arrepentido y entonces tienes obras dignas de arrepentimiento. Es al revés, no son las obras, es creer. Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Delante de quién? Delante de Dios por la fe. Cuando tú crees en Jesucristo, en esa obra que hizo Él en el Calvario en el pasado, sus méritos de Él te son imputados y eres justificado. Y no te pregunta el Señor qué te parece, cómo lo ves, no, te los otorga, es un don gratuito, es por gracia, y nosotros no estamos valorando eso. No valoramos que tenemos pastores, no valoramos que tenemos una iglesia, que tenemos la Biblia completa. Ya quisieran muchos en el Antiguo Testamento haber tenido toda la Biblia completa y no la tuvieron. Ahora estamos en un momento, hermanos, en que yo diría que somos verdaderamente privilegiados. Privilegiados. Y debemos aprovechar ese privilegio. Entonces, en Cristo, al creer en Él, cumplimos toda la ley. La ley judicial, la ley sacerdotal y la ley sacrificial. Las tres en Cristo.
Por gracia, los 613 mandamientos en Cristo Jesús nos son imputados como si los hubiéramos cumplido. Ay, Señor, yo no quiero. Ah, ¿no quieres ser santo? No, Señor, yo quiero ser como los demás porque está bien chido el mundo. ¿Está bien? Puedes escoger lo que tú quieras. Pero rechazar esto, cuidado. Es un privilegio. Porque como te dije antes, hay muchos que están en las iglesias, pero solamente están expuestos a las Escrituras. Si tú no buscas esa perseverancia, entonces estás mal. Tienes que ir avanzando en tu vida cristiana. Un razonamiento espiritual de las Escrituras, fíjate, un razonamiento espiritual de las Escrituras nos llevan a pensar que los 5 puntos anteriores están en completa oposición al arminianismo. Cuando oigas eso, aléjate y cuéntasela a quien más tengas confianza. El hombre, escucha esto, es totalmente incapaz de salvarse por sí mismo de la ira de Dios. No podemos escapar. Así que tú digas, ay, me voy a escapar de la ira de Dios, ya está encima. En tu rebelión y en tu desobediencia, la ira de Dios está sobre ti. Y el incrédulo, ¿qué crees? Ni se da cuenta de esto. El incrédulo vive feliz bajo la ira de Dios. Porque a causa de la caída en el huerto de Edén, está totalmente incapacitado en todo su ser. Estamos incapacitados. Espíritu y cuerpo incapacitados, siendo impedido a salvarte por ti mismo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te salva, y si Dios te salva, también Dios es libre para salvar en su soberanía a quien Él quiera. Y si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, es solo por estos, por quien Jesús expió sus pecados. Lo voy a repetir porque está muy fuerte esto. Dios salva. Y si Dios salva también, Dios es libre para salvar en su soberanía a quien Él quiera. Y si Dios ha decretado salvar a los que Él quiere, es solo por estos, por quien Jesús expió sus pecados. Los demás están condenados. Aquí tenemos un problema, es una tensión doctrinal muy fuerte. Porque podríamos pensar en nuestra humanidad, ¿por qué no escogió a mi tía Gertrudis de allá de Iguala Guerrero? No está escogida, eso no me lo preguntes a mí. Dios los escogió. Ay, es que Dios es malo. Yo no podría decir eso. Yo conozco los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, amoroso, misericordioso, tanto para el año. ¿Por qué los escogió? No sabemos. Más bien deberíamos de pensar, ¿por qué nos escogió a nosotros? Si estamos igual que aquellos. ¿Por qué no lo vemos al revés, en ese amor, en esa misericordia? ¿Qué vio Dios en nosotros? No sabemos. ¿Sí se dan cuenta de ese amor? Porque nada más nos vemos nosotros y muy trajeados, pero ¿cómo estábamos antes de Cristo? Podridos por dentro, pero podridos. Apestábamos espiritualmente. Si un incrédulo quiere hacer una oración, suben sus oraciones apestosas y el Señor dice, mira, lo que tú oras no empata con lo que tú crees, y menos con lo que tú haces en el mundo. Tienes que llevar las 3 cosas parejitas, porque si lo que predicas no checa con lo que haces, entonces eres un mal cristiano, o un medio cristiano, o quién sabe si seas cristiano, porque debes empatar tu conducta, tu testimonio. Cristo murió en la cruz por todos. Escucha esto. Esto se enseña en el seminario. Cristo murió en la cruz por todos, pero esta salvación es solo eficaz en los escogidos. Soberanía pura de Dios. No podemos hacer nada. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. No depende del que brinca, del que salta o del que corre, sino de la misericordia de Dios. ¿Qué debemos de hacer, puesto que no sabemos quiénes son los escogidos? Predicar. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Tú no sabes quiénes son, pero tú predica y da testimonio. Dios, en una de tus predicaciones, cuando hables, va a tocar a las personas. En ese momento entra el Espíritu Santo y los convence de pecado, de justicia y de juicio, y empieza su santificación progresiva.
Tú predica. De que no te preocupes, ay, pues es que veo como que no es algo que tú comandabas. No digas que te sentías algo, no te sentías algo. Es más, mira, yo te puedo decir algo. En mis primeros años del cristianismo, yo dudaba de mi salvación. Iba cuando quería y medio iba y a veces no iba. Porque así empezamos todos. Pero con el tiempo, con la perseverancia de los santos, vas madurando y te vas amacizando hasta que llegas a la estatura del varón perfecto. Depende, ¿sabes de qué? De una palabra que yo siempre te he dicho, dócil. Si te pones bronco, de todas maneras, Dios te va a llevar al mismo punto. Mejor sé dócil, porque no te va a gustar la disciplina de Dios. Si tú no aprendes y pasas la primera prueba, el Señor te dice, vas a recurse. Hasta te dice, anótate al extraordinario, porque ya te viene la prueba otra vez. Y tú hasta, reniegas. Que no has pasado la prueba, te la he puesto 3 veces y no la has pasado. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que recursarlo otra vez y te dice, ahí te voy a tener, a ver hasta qué hora se entiendes, y ahí te tienen y no pasas. Bueno, llevas el tercero de ahí de vocacional y no puedes pasar, y eres un dinosaurio y no puedes pasar. Estás ahí con todos los chavos y ya eres el chavorruco ahí, andas fumando y hasta puedes pasarte por profesor, entras a los salones y puedes dar clase porque te la creen, pero eres un fósil. Entonces hay cristianos fósiles, ultrafósiles, diría yo. Sí, hay cristianos fósiles que no han avanzado. Pero eso sí te dicen, no, yo soy una mega guerrera de oración. Yo me les quedo bien y les digo, bueno, hermano, adelante. Es usted. No, es que yo soy poderoso en la palabra. Hijo. Orgullo. Un orgullo infundado que quién sabe de dónde saca. Regreso. Jesucristo murió en la cruz por todos, pero esta salvación es eficaz solo en sus escogidos. Punto. El Espíritu Santo le llama eficazmente a la salvación de cada escogido, porque de Jehová es la salvación. Pero en esa tensión existe una responsabilidad personal. Porque las personas, por otro lado, que no creen, que aunque se estén expuestas a las escrituras y a las prédicas, tienen esa responsabilidad. Ellos no creyeron. Se van a perder. No quisieron. Entonces el hombre está incapacitado para buscar a Dios en esa depravación total, para buscar las escrituras. Hay personas que yo les he regalado una Biblia y luego la veo ahí, llego a sus casas ahí de vez en cuando y ya no van a la iglesia, pero la Biblia ahí se está pudriendo solita, toda llena de polvo, ni la abren, o al revés la tienen abierta en el Salmo 91 para proteger mi hogar. Sí, ahí está, pero ni te lo sabes de memoria, ni entiendes cuál es el Salmo 91, ni cuándo lo escribieron, ni por qué lo escribieron, no sabes nada. Pero tienes la Biblia abierta, o en tu negocio, tienes tu tortillería y abres ahí, Salmo 23. No lo tengas abierto, ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente y vívelo. Eso es lo que tenemos que hacer. Incapacitado no solamente para buscar las escrituras, sino para entenderlas y luego obedecerlas. Es todo un proceso. Y en este proceso interviene Dios siempre de manera sobrenatural, porque Él pone el querer como el hacer. Entonces cuando llegas a este punto dices, ¿Dios lo hace todo? Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Gracias a Dios porque nos va empujando. Esa es la perseverancia. Te dice adelante. Si te estancas te dice, bueno, te da un tiempo, te disciplina. Si no entiendes, te vuelve a dar otra cosa. O despiertas, porque yo no, dice el Señor, yo tengo un proyecto para ti, para tu vida. Entonces, apúrate, no pierdas el tiempo. Entendemos que si Dios interviene de manera sobrenatural,
y pone el querer como el hacer. Entonces Dios comienza la obra de salvación y la termina sin intervención humana alguna, de manera soberana. Escucha esto, sin intervención humana y alguna de manera soberana. Tan es así que te voy a decir también algo. Hay gente que está expuesta a la Escritura y es seducida en el ocultismo. Y puede ser que hasta se meta a una logia masónica, o puede ser que esté ahí en una comunidad satánica. Pero si esa persona está escogida, Dios la va a sacar de ahí y la va a traer arrastrando y la va a volver a injertar a su iglesia y no se va a perder. Y un día va a ser glorificada con Cristo. ¿Cómo la ves? O tú escoges, voy a seguir a Cristo. No, no puedes. Ya estás aquí, dale gracias a Dios. Si no has visto todo ese proceso, grande es este misterio, dice San Pablo, hablando de los misterios, grande es este misterio. Dios comienza la obra y la termina sin intervención humana alguna, de manera soberana. Romanos 8:30, acompáñenme, conocemos esta cita, la conocemos, pero hay que ir a ella. Oye, como que el púlpito se me quiere ir hacia allá, No sé, hasta... No sé qué está pasando aquí. Romanos 8:30, ya casi termina, hermanos. Está cortito el sermón, pero al grano. ¿O quieren regresarse al catolicismo? ¿Quieren regresarse al arminianismo? ¿A dónde quieren regresarse? No hay posibilidad de regresarse. Romanos 8:30. A los que predestinó tiempo pasado, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Mira, esta está la cadena de oro. ¿Para dónde te vas a ir? Estás predestinado, estás llamado, estás justificado, estás en el proceso de santificación progresiva, y allá en la eternidad futura vas a ser glorificado con Cristo. Es algo extraordinario. Vamos a ser semejantes a Él. Vamos a estar con Él. Aquí está el Evangelio. ¿Dónde queda el arminianismo? ¿Dónde queda? Díganme dónde, en qué cita bíblica se basa este hombre para apoyar esos puntos equivocados. Depravación total del hombre, elección incondicional de Dios, la redención limitada y particular, el llamamiento eficaz e irresistible, y finalmente la perseverancia de los santos. Estas doctrinas calvinistas. En Holanda, 1600, estamos todavía en el 2020, 2025, 2026, y todavía adoramos, bueno, nosotros no, santos allá, hacen procesiones de la Virgen, le besan la mano al Papa, para salvarme, porque ya le besé la mano al Papa. ¿Y la Biblia? ¿Cuándo? Miles de católicos se pierden, si es que no millones, y ellos piensan que van contentos así agarrados de la mano al cielo. ¿Qué duro va a ser para un papa? Escuche esto, hasta para un papa que llegue ahí, que ya se vaya a morir y que está pensando en que va a estar a la derecha del Padre, porque es el Pío 28.000, no sé qué, y que despierte que está ahí en el Hades. ¡Ay! Y que lo señalen millones de seres humanos y le digan: falso pastor, falsa doctrina. ¿Por qué? Porque estás fuera de la Escritura, cosas extrabíblicas. Y mira cuántos te llevaste, cuántas almas te llevaste. ¿Quiere decir que un papa también es muy semejante a Arminio? Les hago la pregunta, porque es falsa doctrina. Pues a mí se miraron allá y dices: no, pues sí. Está duro. Esto nos lleva a reflexionar, la importancia de estar sobre el texto. Nos dice nuestro hermano, como los bereanos: verifiquen. Charles Haddon Spurgeon
Si lo conocemos. Pico de Oro, predicador, excelente inglés, siglo pasado. Dice él, no es ninguna novedad entonces lo que ahora yo estoy predicando. No es ninguna novedad. No es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes verdades doctrinales apodadas calvinismo, depravación total, elección incondicional, redención limitada, llamamiento eficaz, perseverancia de los santos. No es una nueva doctrina, pero las cuales de cierto son verdades reveladas de Dios en el texto, tal como es Cristo Jesús, Señor nuestro, emanadas de su boca. Que Dios les bendiga.